Mi hermana se burló de mí. ¿Dónde están tu esposo y tus hijos? Ah, cierto, no tienes ninguno. Mis padres se rieron, así que le dije, ¿dónde está tu dinero? Ah, cierto, te he estado manteniendo. Hasta hoy. La mesa quedó en silencio. Y esa fue la noche en que todo cambió. Mi nombre es Isabella Whitaker. Tengo 32 años y vivo en Seattle, Washington. Mi hermana Brooke levantó su copa de vino. Estábamos en la cena del domingo, la misma cena que teníamos cada semana, en la misma mesa que yo había estado pagando. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Era el tipo de sonrisa que usaba justo antes de atacar. A Isabella, dijo, con la voz cargada de una dulzura falsa mientras sus ojos se desviaban hacia nuestros padres. Es tan claro como el día. ¿Dónde están tu esposo y tus hijos? Ah, cierto. No tienes ninguno. La risa que siguió no fue un estruendo. Fue peor. Fue una risita silenciosa y educada de mi madre y una sonrisa burlona de mi padre. Pensaron que era una broma inofensiva. Mi tenedor se congeló a medio camino de mi boca. Durante 7 años, había pagado sus facturas. Había cubierto su hipoteca. Había salvado esta misma casa. Y ahora, sentada a su mesa, yo era el remate del chiste. Dejé mi cuchara. El pequeño tintineo contra el plato de cerámica fue el sonido más fuerte en la habitación. No levanté la voz. No lloré. Simplemente miré a mi hermana directamente a los ojos. ¿Dónde está tu dinero, Brooke?, pregunté, con la voz perfectamente calmada. Ah, cierto. Te he estado manteniendo. Hasta hoy. El silencio que cayó no terminó esa noche. No fue un final en absoluto. Fue el comienzo de todo lo que vino después. Pero antes de contarles cómo todo cambió, denle a me gusta y suscríbanse. Dejen un comentario. ¿Desde dónde están viendo esto? Mi nombre es Isabella Whitaker. Tengo 32 años. Vivo en Seattle, en un apartamento limpio y tranquilo con vistas a un pequeño trozo de vegetación. Soy investigadora de experiencia de usuario. Es un buen trabajo. Significa que estudio cómo la gente usa sitios web y aplicaciones, y ayudo a que esas cosas sean más fáciles para ellos. Soy buena en mi trabajo porque soy buena encontrando problemas. Soy buena viendo patrones. Mi vida en Seattle es estable. Me levanto a las 6:30 de la mañana. Preparo café. Lo bebo mientras leo las noticias. Voy a una clase de yoga 2 veces por semana. Tengo algunos buenos amigos. Salimos a cenar. Hablamos de nuestros trabajos, de citas desastrosas o de una nueva serie que estamos viendo. Es una vida sencilla. Es la vida que construí. Pero la mitad de mi vida, la mitad que nadie en Seattle ve, pertenece a mi familia en Tecoume. Está a 1 hora al sur por la primera 5, pero se siente como un mundo diferente. Mi familia consta de 3 personas. Mi madre, que se jubiló anticipadamente, tuvo una cirugía de corazón hace 5 años. Fue un gran susto. Se recuperó, pero nunca volvió a trabajar. Dice que el estrés sería demasiado. Mi padre, que se autodenomina consultor, solía trabajar en ventas, pero lo despidieron hace 7 años. Dijo que había terminado de trabajar para el hombre. Iba a empezar su propio negocio. Imprimió tarjetas de visita. Todavía están en una caja en su oficina en casa. Espera llamadas que nunca llegan. Y mi hermana, Brooke. Brooke tiene 28 años. Es una influencer de moda. Esto significa que se toma fotos con ropa que a menudo pago yo. Las publica en línea. Tiene 5.000 seguidores. Me dice que eso no es suficiente para monetizar a gran escala. Dice que está a una publicación viral del éxito. Todo esto comenzó hace 7 años con mi padre. Cuando perdió su trabajo, yo acababa de recibir mi primer gran ascenso. Tenía 25 años. Estaba orgullosa. Fui a casa a contárselo. Mi madre estaba callada. Mi padre estaba en su sillón mirando la televisión, aunque estaba apagada. Conseguí un ascenso, dije.
Qué bien, Isabella, dijo mi madre, retorciéndose las manos. El banco llamó hoy. Llevamos 2 meses de retraso con la casa. Mi padre no me miró. Solo dijo, ya no valoran la experiencia. 30 años en el negocio y me echan por un niño. Los miré. El pánico en los ojos de mi madre, la vergüenza que irradiaba mi padre. Puedo ayudar, dije. Se suponía que sería solo por 1 mes o 2, hasta que papá se recuperara. Les envié dinero para la hipoteca, solo esa vez. Luego, 1 mes después, fueron las facturas de los servicios públicos. Luego, el pago del coche. El negocio de consultoría de mi padre necesitaba un sitio web. Eso era un gasto de empresa. Luego mi madre enfermó. La cirugía de corazón fue aterradora. Todos nos sentamos en la sala de espera del hospital. Brooke lloraba en su teléfono, tomándose selfies de sus lágrimas y publicándolas con un pie de foto sobre la familia. Mi padre simplemente parecía viejo. Fui yo quien habló con los médicos. Fui yo quien firmó los formularios y fui yo quien vio las facturas. El seguro no lo cubría todo. Ni de lejos. ¿Qué hacemos, Izzy?, susurró mi madre, su mano frágil en la mía. No te preocupes, dije. Yo me encargo. Así que pedí un préstamo y configuré un pago recurrente, mi fondo de apoyo familiar. Brooke fue la última pieza. Había abandonado la universidad. Dijo que estaba sofocando su creatividad. Volvió a casa. Iba a ser estilista, diseñadora, influencer. Su vida era una serie de pequeñas y costosas emergencias. Oye, hermanita, ¿puedes ayudarme? Solo esta vez, el seguro de mi coche caducó. Izzy, necesito un portátil nuevo. El mío es demasiado lento para mi software de edición. Es por mi carrera. Oye, ¿puedes enviarme dinero por Venmo? El alquiler vence. Papá dijo que tú lo cubrirías. Ella no vivía en casa, por supuesto. Tenía un apartamento de moda en un pueblo cercano. No entendía cómo se lo podía permitir. Luego miré mis extractos bancarios y me di cuenta de que yo me lo permitía. Durante 7 años, mantuve este sistema en funcionamiento. Me decía a mí misma que eso era lo que hacen las buenas hijas, lo que hacen las buenas hermanas. Somos una familia. Nos apoyamos mutuamente. Pero el apoyo siempre iba en una sola dirección. Yo trabajaba. Ellos gastaban. Yo ahorraba. Ellos tomaban. Me convertí en la estable. La responsable. Así me llamaban. Isabella es tan responsable. No sonaba como un cumplido. Sonaba como un título de trabajo. Sonaba como una jaula. Dejé de tener citas. ¿Cómo podría traer a alguien a esto? ¿Cómo podría explicar que mi sueldo no era mío, que tenía 32 años pero todavía estaba atada a la casa de mi familia, a la deuda de mi familia, a las elecciones de mi familia? Siempre estás trabajando, me decía mi amiga Sara en Seattle. Necesitas divertirte un poco. Solo estoy ocupada, respondía yo. Estaba ocupada. Estaba ocupada sosteniendo el suelo para que toda mi familia pudiera bailar sobre él. Vivía en mi apartamento limpio y tranquilo, pero nunca estaba realmente allí. Siempre estaba en Tecoume, en mi cabeza. Estaba revisando mi cuenta bancaria. Estaba esperando el siguiente mensaje, la siguiente llamada, el siguiente solo esta vez. Solía pensar que eso era el amor. Mantener las luces encendidas, evitar que todos se ahogaran. Pero mientras conducía a esas cenas dominicales semana tras semana, comencé a darme cuenta de la verdad. No los estaba salvando de ahogarse. Yo era el agua y yo era el barco. Y era yo quien los sacaba del apuro una y otra vez. Y yo era la única que nadaba. El viaje a Tecoume siempre era el mismo. Salía de mi tranquilo barrio de Seattle, me metía en la primera 5 y sentía como el nudo en mi estómago se apretaba. El viaje era de 1 hora si el tráfico era bueno. Nunca era bueno. Me daba demasiado tiempo para pensar. Pensaba en la semana, en las facturas que pagué, en los mensajes que ignoré y en los que respondí. Mamá, ¿puedes recoger mi receta? Y la cara, la que funciona,
Papá, tuve una buena llamada hoy. Las cosas están mejorando. Por cierto, vence la factura del gas. Brooke. Dios mío. Mi coche hace un ruido raro. ¿Puedo usar tu AAA? Me decía a mí misma que fuera amable, que fuera paciente. Eran mi familia. Este era mi deber. Pero se sentía menos como un deber y más como una condena. Llegaba a la casa donde crecí. La pintura se estaba desconchando en algunos lugares. Había tomado nota de arreglarlo. Había pagado por un techo nuevo hacía 2 años. Usaba mi vieja llave. La casa siempre olía igual, un vago aroma al perfume floral de mi madre, a café viejo y al abrillantador que mi padre usaba en los suelos de madera. Isabella está aquí, y gritaba mi madre desde el salón. Entraba. Ella estaría en el sofá viendo un programa de reformas. Mi padre estaría en su sillón leyendo el periódico o fingiendo hacerlo. Brooke estaría en la mesa de la cocina, con el teléfono en alto, tomando una foto de su comida o de su cara. Hola, decía yo. Llegas tarde, decía Brooke sin levantar la vista. Tráfico, murmuraba yo. Siempre llevaba algo. Una botella de buen vino, un postre de una buena pastelería. Lo dejaba en la encimera. Entonces comenzaba el ritual. Iba hacia mi madre. ¿Cómo te sientes, mamá? ¿Cómo está tu corazón? Oh, ya sabes, decía ella con un valiente suspiro. ¿Cansada? La nueva medicina me cansa mucho. Y es tan cara. Era mi señal. No te preocupes por eso, mamá. Yo me encargo. Luego iba hacia mi padre. ¿Qué tal el trabajo, papá? Prometedor, decía, doblando el periódico. Tengo un gran cliente a punto. Un pez gordo. Solo necesito agasajarlos. Estas cosas llevan tiempo. Y dinero. Mi señal de nuevo. Bueno, avísame si necesitas algo. Esa es mi chica, decía, dándome una palmada en el hombro. Luego iba hacia Brooke. ¿Qué hay de nuevo? Ah. Mi vida, suspiraba como si fuera una gran carga. Esta marca quería colaborar, pero solo me ofrecían producto gratis. Y yo digo, ¿sabes quién soy? Merezco que me paguen. ¿Es tan difícil? Suena duro, decía yo. En fin, decía ella, con los ojos iluminados. ¿Viste ese bolso nuevo en el que te etiqueté en Instagram? Mi cumpleaños es el mes que viene. Solo digo. Yo asentía. Sonreía. Y luego empezaba a ayudar. Ponía la mesa. Ayudaba a mi madre a llevar la comida. Ella siempre hacía lo mismo. Pollo asado, puré de patatas, judías verdes de lata. Nos sentábamos. Yo escuchaba. Hablaban de sus vidas, de sus problemas, de su próximo gran proyecto. Mi padre hablaba de la llamada de consultoría que llegaría cualquier día. Mi madre hablaba de las facturas de sus medicamentos, de los vecinos y de un nuevo médico que quería ver. Brooke hablaba de sus eventos, de sus seguidores y de algún drama con otra influencer. Nunca preguntaban por mí. No de verdad. A veces lo intentaba. Intentaba compartir un pedazo de mi vida. El proyecto de mi equipo acaba de lanzarse, dije una noche. Fue un gran éxito. Mi jefe está hablando de un ascenso. Oh, qué bien, cariño, dijo mi madre, pasando las patatas. ¿Te dije que el techo vuelve a gotear en la habitación de invitados? Creo que la empresa que contrataste hizo un mal trabajo. Me encogía. Mis buenas noticias se sentían pequeñas. Se sentían egoístas. Otra vez dije que estaba pensando en hacer un viaje, quizás a Costa Rica. Mi padre se burló. Debe ser agradable. Malgastando dinero en un viaje cuando tu familia apenas sobrevive. No es, empecé. Tengo mis propios ahorros. ¿Ahorros? Se rió Brooke. ¿Qué es eso? Deberías invertir ese dinero en mí, Izzy. Una cámara nueva cambiaría toda mi carrera. Después de cenar, siempre lavaba los platos. Mi madre decía que su corazón palpitaba.
Mi padre tenía que revisar sus correos electrónicos. Las uñas de Brooke todavía se estaban secando. Así que me quedaba de pie en el fregadero, el mismo fregadero en el que había estado toda mi vida. Fregaba los platos. Los escuchaba reír en la otra habitación. Eran un círculo completo. Yo siempre estaba fuera, mirando hacia adentro. La casa estaba llena de fotos. En la repisa de la chimenea, en las paredes, por el pasillo. Las coronas de los concursos de belleza de Brooke. Fue la pequeña Miss Tecoume cuando tenía 6 años. La graduación de secundaria de Brooke. Brooke en un evento de moda, posando. Papá dándole la mano a algún político local. Mamá y papá el día de su boda. No había ni una sola foto mía. No sola. Estaba en las grandes fotos familiares, claro, de pie en un extremo, sonriendo. Pero no había graduación universitaria de Isabella, ni el primer apartamento de Isabella, nada. Era como si mi vida, mi éxito, solo existiera para alimentar los suyos. Cuando los platos estaban listos, me secaba las manos. Cogía mi bolso. Hora de irse, decía. Ya, decía mi madre, sorprendida, como si hubiera olvidado que estaba allí. Mi padre me acompañaba a la puerta. Ponía su mano en mi hombro. Esta era la peor parte. Gracias por mantener las cosas estables, Isabella, decía, con voz baja y seria. Eres una buena chica. Eres la fuerte. Contamos contigo. Yo asentía. Lo sé, papá. Me subía a mi coche. Conducía de vuelta a Seattle en la oscuridad. Me decía a mí misma que era amor. Me decía a mí misma que era familia. Pero al entrar en mi propio y tranquilo garaje, sabía la verdad. No era amor. Era culpa. Era obligación. Era el patrón para el que me habían entrenado. Y cada domingo, volvía a caer en él. Ese domingo se sintió diferente. El temor comenzó antes. Me despertó. El aire en Seattle estaba claro y frío, pero sentía una pesadez. Era el 1 del mes. El día en que salía el pago de la hipoteca de mi apartamento y el día en que salía la transferencia de apoyo familiar. Este mes era más grande. Brooke tuvo reparaciones de emergencia en el coche. La licencia de negocio de mi padre necesitaba renovarse. El copago de mi madre había subido. Tuve que sacar dinero de mis ahorros. Mis ahorros de verdad, el fondo para Costa Rica. El fondo estaba casi vacío. Cuando me subí al coche, no me sentía paciente. No me sentía amable. Solo me sentía cansada. Un cansancio profundo, en mis huesos, de 7 años. Conduje hasta Tecoume. Escuché un podcast sobre cómo crear buenos hábitos. Parecía una broma. Entré en la casa. El olor a café viejo y pollo asado me golpeó. Mi estómago se contrajo. Está aquí, gritó mi madre. Brooke estaba en la encimera de la cocina, tratando de conseguir el ángulo correcto para un selfie con el vino que acababa de traer. Esto está bueno, Izzy, dijo. No a mí, sino a su teléfono. Mi hermana tiene muy buen gusto. Publicó el vídeo. Mi padre estaba en su silla. Izzy, ¿mucho tráfico? Estuvo bien, dije. Dejé mi bolso. La cena fue igual que siempre. Mi madre se quejó de los vecinos. Mi padre habló de un nuevo y prometedor campo de golf que había visitado, llamándolo networking. Yo estaba callada. Solo comía mi pollo. Movía las patatas por el plato. Estás callada, dijo mi madre, frunciendo el ceño. ¿Te encuentras bien, cariño? Estoy bien, dije. Solo cansada. Brooke se rió. No levantó la vista de su teléfono. ¿Cansada de qué? ¿De tu trabajo aburrido? ¿De tu vida aburrida? Brooke, sé amable, dijo mi madre. Pero estaba sonriendo. ¿Qué? Dijo Brooke, mirándome por fin. Es verdad. Deberías venir a uno de mis eventos. Siempre estás trabajando. Es una buena idea, Brooke, intervino mi madre. Isabella, necesitas salir más.
Quizás así finalmente conozcas a alguien. Brooke dijo, con voz aguda. Estaba disfrutando esto. Tenía una audiencia. Yo solo miraba mi plato. Pero entonces, Brooke continuó, ¿a quién traerías? No es como si tuvieras a alguien. Podía sentir los ojos de mi padre sobre mí. Estaba sonriendo con suficiencia. Esperando el remate. Mi hermana, Brooke. Levantó su copa de vino. La que yo pagué. Por Isabella, dijo, con la voz cargada de una dulzura falsa. Es tan claro como el día. ¿Dónde están tu esposo y tus hijos? Ah, cierto. No tienes ninguno. La risa no fue un estruendo. Fue peor. Fue una risita silenciosa y educada de mi madre. Un pequeño bufido de aire de mi padre. Pensaron que era gracioso. Pensaron que ella era ingeniosa. Mi tenedor estaba en mi mano, a medio camino de mi boca. Se detuvo. Todo se detuvo. El podcast que había escuchado. Construir buenos hábitos. La cuenta bancaria. El fondo vacío para Costa Rica. Los 7 años. 7 años. Todo se derrumbó en ese pequeño y silencioso momento. No era una hija. No era una hermana. Era un cajero automático. Y yo era el remate del chiste. Dejé mi cuchara en el plato. El tintineo fue pequeño, pero cortó el aire de la habitación. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Mi padre se enderezó un poco. La sonrisa burlona de Brooke simplemente quedó ahí. No grité. No lloré. Ni siquiera levanté la voz. Simplemente miré a mi hermana directamente a los ojos. ¿Dónde está tu dinero, Brooke?, pregunté. Su rostro vaciló. ¿Qué? Tu dinero, repetí, mi voz perfectamente tranquila y firme. ¿Para tu alquiler, tu coche, tu ropa, tu teléfono? ¿Dónde está? Giré mi cabeza ligeramente. Miré a mi madre. Miré a mi padre. Ah, cierto, dije. Mi voz era clara como una campana. Les he estado manteniendo. A todos ustedes. Volví a mirar a Brooke. Hasta hoy. El silencio que cayó no era como otros silencios. Era pesado. Era denso. Estaba lleno de todas las palabras que nunca había dicho. La boca de Brooke se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. Su cara estaba blanca. Mi madre se llevó la mano al pecho. Isabella, qué cosa tan terrible que decir. ¿Lo es?, pregunté, todavía mirando a Brooke. Es mentira. Ahora, un momento, dijo mi padre, con su voz de consultor, la voz de juez. ¿Estás molesta? No lo dices en serio. Digo cada palabra, dije. Isabella, la voz de mi padre se endureció. Pídele disculpas a tu hermana. Lo miré. Al hombre que había estado manteniendo durante 7 años. Al hombre que sonrió con suficiencia cuando me insultaron. No, dije. Me levanté. Mi silla raspó contra el suelo de madera. El sonido fue violento. He terminado, dije. No dije con que había terminado. No era necesario. Había terminado con la cena. Había terminado con el viaje. Había terminado con los insultos. Había terminado con las facturas. Simplemente había terminado. Isabella, siéntate, ordenó mi padre. Cogí mi bolso. No te alejes de mí, dijo, su voz subiendo de tono. No puedes hacer esto, Izzy, chilló finalmente Brooke. Mi alquiler vence. La miré. Eso suena como un problema tuyo, Brooke. No un problema mío. Isabella, lloró mi madre. Lágrimas de verdad esta vez. Tu familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me detuve en la puerta. Los miré. A los 3. Sus rostros eran una mezcla de conmoción, ira y, por primera vez, miedo. ¿Qué han hecho por mí?, pregunté. ¿Qué han hecho por mí últimamente?
además de tomar. Nadie respondió. Abrí la puerta principal. Estás cometiendo un gran error, gritó mi padre. Salí. No cerré de un portazo. Simplemente la cerré. Silenciosa, firmemente. Fue el comienzo de todo. El viaje de vuelta a Seattle fue borroso. La primera de 5 era solo una cinta de luces rojas y blancas. Empezó a llover, emborronando el mundo fuera de mi coche. Pero por dentro, estaba perfectamente quieta. No estaba llorando. No estaba temblando. No sentía nada. Y luego lo sentí todo. Fue como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 7 años. Y finalmente la había soltado. El gancho de Brooke. ¿Dónde están tu esposo y tus hijos? La risa de mis padres. Mi propia voz, hasta hoy. Se repetía en mi cabeza una y otra vez. Una parte de mí gritaba, vuelve. Discúlpate. Arréglalo. Has arruinado todo. Esa era la parte que ellos construyeron. La buena hija, la estable. Pero otra parte de mí, una parte que era pequeña y silenciosa y que había estado hambrienta durante años, susurraba, eres libre. Cuando llegué a mi apartamento, no encendí las luces. Simplemente me quedé en la oscuridad mirando por la ventana el horizonte de Seattle. La lluvia corría por el cristal. Mi apartamento. Mi apartamento limpio, tranquilo y seguro. El lugar que pagué con el dinero que gané en el trabajo en el que era buena. Esta era mi vida. Y la había estado regalando, pieza por pieza, a personas que ni siquiera me veían, a personas que se reían de mí. La ira llegó entonces. Era una ira fría y limpia, no una ira caliente y gritona. Era la ira de los hechos, la ira de los números. Fui a mi escritorio. Encendí la lámpara. No solo fui al sitio web de mi banco. Fui al archivador. Tenía una carpeta. Estaba etiquetada como familia. La había guardado para los impuestos. Eso es lo que me decía a mí misma. Pero sabía la verdadera razón. La guardé para algún día. La guardé para esta noche. La saqué. Era gruesa. Extendí los papeles sobre mi escritorio. 7 años. Extractos bancarios. Extractos de tarjetas de crédito que había pagado. Copias de cheques. Recibos de Venmo. Cogí un bloc de notas y un bolígrafo. Y empecé a sumar. Yo era investigadora. Era buena encontrando patrones. Los pagos de la hipoteca de la casa de Tecoume, $200 al mes durante 3 años antes de que me saltara uno y me gritaran por ello. Luego simplemente lo pagaba cada mes. Total, $43.200. El negocio de consultoría de mi padre, $2.000 para el sitio web, $1.500 para la membresía del club de golf de networking, $5.000 en fondos iniciales que simplemente desaparecieron. Total, $8.500. Las facturas médicas de mi madre, los copagos, los tratamientos holísticos que quería probar y que el seguro no cubría. Total, $1.300. Y Brooke. Oh, Brooke. Su alquiler, $900 al mes durante 2 años, $21.600. Las reparaciones de su coche, $3.400. Su portátil para editar, $800. Las tasas de eventos de influencers y las inversiones de carrera, $40. Y las pequeñas. ¿El puedes enviarme 50 por Venmo para gasolina? El necesito hacer la compra, Izzy. En la factura de mi teléfono. Dejé de sumar las pequeñas. Era demasiado. Simplemente me senté allí, mirando los números. Sumé las grandes. $84.000. $84.000. Podría haber comprado un coche nuevo. Podría haber dado una entrada para un lugar más grande. Podría haber ido a Costa Rica 10 veces. Podría haber tenido ahorros, un futuro. Se me cortó la respiración. Les había dado $84.000. Y a cambio, se rieron de mí por estar sola. La ironía era tan aguda que dolía. Estaba sola por ellos.
Estaba sola porque me habían desangrado. Se habían llevado mi tiempo, mi dinero y mi energía. No quedaba nada para nadie más. No quedaba nada para mí. Abrí mi portátil. La pantalla brillaba en la habitación oscura. Entré en mi banco. Mi cuenta corriente estaba baja. La transferencia de apoyo familiar había salido esa mañana. Hice clic en la pestaña de transferencias. Vi la línea, transferencia recurrente. Apoyo familiar. Estaba programada para el 1 de cada mes. Por $200. Era independiente de todas las demás cosas. Era el dinero de la hipoteca, la base. Me temblaba la mano. Pensé en mi madre, en su corazón. Pensé en mi padre, en su orgullo. Pensé en Brooke, en su desamparo. No puedes hacerle esto a tu familia después de todo lo que hemos hecho por ti. Estás cometiendo un gran error. Mi dedo se cernía sobre el ratón. Entonces lo oí de nuevo. ¿Dónde están tu esposo y tus hijos? Ah, cierto. Y la risa silenciosa, educada y cruel. Hice clic en el botón de gestionar. Hice clic en cancelar transferencia recurrente. Apareció una pequeña caja en la pantalla. Era un diseño simple y limpio. Yo habría hecho el botón de un color diferente. ¿Estás seguro de que quieres cancelar esta transferencia? 7 años. $84.000. ¿La risa? Moví el cursor. Hice clic en sí. La pantalla se actualizó. El concepto había desaparecido. Fue solo un clic. Fue lo más silencioso que había hecho en mi vida. Pero se sintió como si una bomba hubiera estallado. Se sintió como cortar el cordón que me había estrangulado durante años. Cerré el portátil. Me senté en mi escritorio, rodeada de las facturas. La prueba. La lluvia había parado. La ciudad estaba en silencio. Por primera vez, mi apartamento no se sentía como una parada de descanso. No se sentía como un lugar temporal para dormir antes de volver a mi vida real, a mi verdadero trabajo de mantenerlos. Se sentía como un hogar. Me levanté. Fui a la ventana. Miré mi reflejo en el cristal. La mujer que me devolvía la mirada no se parecía a mí. No se parecía a la buena hija. No parecía estable. Parecía libre. El lunes después de esa cena fue el día más largo de mi vida. Me desperté antes de que sonara mi alarma. Por un único y maravilloso segundo, no sentí nada. Solo la luz gris de Seattle en mi dormitorio. Entonces mi teléfono en la mesita de noche vibró. Eran las 6:01 de la mañana. El nudo en mi estómago había vuelto. Sabía, simplemente sabía, lo que era. Era el 1 del mes, el día en que se suponía que el pago de la hipoteca debía efectuarse. El pago que había cancelado. Miré fijamente el teléfono. Era un rectángulo negro. Parecía una bomba. Me dije a mí misma, no mires. Levántate, haz café, ve a yoga. Pero no podía. Estaba congelada. El teléfono vibró de nuevo y de nuevo. Una rápida serie de mensajes. Finalmente lo cogí. La pantalla era brillante en la habitación oscura. El primer mensaje era de mi madre. Llegó a las 6:01. Mamá, cariño, ¿pasó algo? El pago de la hipoteca no se ha realizado. El banco acaba de enviar una alerta. Estoy segura de que es un error. Llámame, cariño. La palabra que usaba cuando quería algo. El estoy segura de que es un error era una prueba. Me estaba dando la oportunidad de arreglarlo, de disculparme, de volver a como estaban las cosas. Mis dedos no se movieron. El segundo mensaje era de mi padre. 5 de la mañana. Papá, olvidaste la transferencia de la casa. Eso era todo. Solo 5 palabras. Sin saludo. Sin por favor. Solo una orden. Olvidaste. Como si yo fuera una niña que había olvidado sacar la basura. El puro y sin filtrar derecho que se sentía me revolvió el estómago. No estaba preocupado. Estaba molesto.
Le habían causado una molestia. El tercer mensaje era de Brooke. 10 de la mañana. Brooke, vence el alquiler. ¿Puedes enviarme dinero por Venmo? El casero se está portando como un idiota. Ni siquiera lo sabía. No tenía idea de lo que había pasado en la cena. Debía haber estado con su teléfono o simplemente no le importaba. Era completa, feliz y egoístamente inconsciente. Solo seguía su propio patrón. Es el primer día, hora de escribir a Izzy. Dejé el teléfono. Me levanté de la cama. Fui a mi cocina. Hice mi café. Observé el agua gotear a través del filtro. Gota, gota, gota. Mi teléfono comenzó a sonar. El identificador de llamadas decía mamá. Dejé que sonara. Un tono. 2 tonos. 3. Saltó el buzón de voz. Mi mano temblaba ligeramente. Agarré mi taza de café. La cerámica estaba tibia. Yo era la estable. Tenía que ser estable ahora. Volvió a sonar. Papá. Dejé que sonara. Saltó el buzón de voz. Volvió a sonar. Brooke. Lo silencié. No quería oír el sonido. Fui y me di una ducha. Dejé que el agua caliente corriera por mi espalda. Intentaba lavarme la culpa. Tienes 32 años, me dije. No eres una niña. No hiciste nada malo. Pero mi corazón latía con fuerza. Me vestí para el trabajo. Me puse una chaqueta gris. Me puse rímel. Me miré en el espejo. Estaba pálida. Parecía un fantasma. Revisé mi teléfono antes de irme. Era un muro de notificaciones. Mamá, Isabella, esto no es divertido. Necesitas llamar al banco. ¿Y si perdemos la casa? Mamá, ¿estás enfadada por lo que dijo Brooke? Solo estaba bromeando. Estás siendo demasiado sensible. Papá, no voy a jugar a este juego. Tienes 1 hora para arreglar esto, Isabella. 1 hora. Brooke, Izzy. Hola. Necesito el dinero. Hablo en serio. Brooke, ¿por qué me ignoras? Apagué el sonido. Puse el teléfono en mi bolso. Fui a trabajar. Me senté en el autobús. Miré por la ventana. Todo el mundo parecía tan normal. Simplemente iban a sus trabajos. No sabían que acababa de hacer estallar mi vida entera. En mi escritorio, intenté concentrarme. Tenía un informe pendiente. Abrí el archivo. Las palabras parecían no tener sentido. Había puesto mi teléfono en no molestar, pero podía ver la pantalla iluminarse por el rabillo del ojo. Se iluminaba cada 30 segundos. Mensajes, llamadas perdidas, mensajes de voz. No podía soportarlo. Puse el teléfono en el cajón de mi escritorio. Sobreviví a la mañana. En el almuerzo, no comí. Salí a caminar. Finalmente revisé el cajón. El tono había cambiado. La mañana había sido de confusión. La tarde era de pánico. Por la noche, sería ira. Tenía 10 llamadas perdidas de mamá, 8 de papá, 12 de Brooke. Tenía mensajes de voz. Me puse los auriculares. Le di al play. La voz de mamá fue la primera. Era aguda, delgada y húmeda. Isabella, ¿cómo pudiste? Después de todo, tu padre está. Está hecho un desastre. Nos estás haciendo daño. Estás haciendo daño a tu madre. ¿Es eso lo que quieres, hacer daño a tu madre? Estás siendo cruel. Simplemente cruel. Lo borré. La voz de papá fue la siguiente. Era un gruñido bajo. Contesta este teléfono. Contéstalo ahora mismo. ¿Me oyes? No sé qué crees que estás haciendo, pero esta pequeña payasada se ha acabado. Vas a llamarnos. Vas a disculparte. Y vas a enviar el dinero. Esto no es una petición. Es tu familia. Lo borré.
La voz de Brooke era un chillido. Izzy, hablo en serio. Mi casero me va a matar. Me está enviando mensajes. ¿Qué se supone que le diga? No puedes simplemente hacer esto. Estás arruinando mi vida. Lo borré. Luego cometí el error de mirar los mensajes. La ira había llegado. Papá, niña desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te criamos. Te alimentamos. Nos lo debes. Mamá, nos lo debes. Tienes un buen trabajo gracias a nosotros. Apoyamos tus sueños. Brooke, espero que estés contenta. Voy a quedarme sin hogar por tu culpa. Los leí todos. Mi pulgar estaba entumecido. Nos lo debes. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué habían hecho? Habían hecho su trabajo básico como padres. Me habían alimentado y puesto un techo sobre mi cabeza hasta los 18 años. Y por eso, se suponía que debía pagarles el resto de mi vida. Apoyamos tus sueños. Mi sueño era ir a la universidad. Conseguí becas. Pedí préstamos. Los préstamos que todavía estaba pagando. No pagaron ni un céntimo. No apoyaron mi sueño. Simplemente no se interpusieron en su camino. Miré el mensaje de mi padre de nuevo. Niña desagradecida. No dije nada. Simplemente me senté allí, en mi escritorio, en mi oficina vacía. Los limpiadores estaban pasando la aspiradora en el pasillo. No respondí a un solo mensaje. No contesté a una sola llamada. El silencio era mi única arma. Era la única respuesta que me quedaba. Fui a casa. Hice una cena sencilla. Vi una serie. Mi teléfono seguía iluminándose. Era una estrella moribunda colapsando sobre sí misma. Hice una captura de pantalla del mensaje de mamá. Hice una captura de pantalla del mensaje de papá. Hice una captura de pantalla del mensaje de Brooke. Fui a mi ordenador. Abrí la carpeta donde guardaba los $84.000 en recibos. Creé una nueva subcarpeta. La llamé Las consecuencias. Guardé las capturas de pantalla. Era investigadora. Sabía que tenías que guardar tus datos. Alguna parte de mí sabía que esto no era una pelea. Era una guerra, y no había terminado. La semana que siguió fue silenciosa. Después de ese primer día de llamadas incesantes y mensajes de texto furiosos, todo simplemente se detuvo. En muchos sentidos, fue peor. El silencio era ruidoso. Era pesado. Era el silencio de una respiración contenida. Era la calma antes de la tormenta. Fui a trabajar. Fui a yoga. Pagué mis propias facturas. Sentía que caminaba sobre una cuerda floja. Seguía esperando que cayera el otro zapato. Cayó el viernes por la noche. Un solo mensaje de texto. No era de uno de ellos. Era un mensaje de grupo. Papá, mamá, Brooke y yo. El mensaje era de mi padre. Papá, ven a casa el domingo. 5 de la tarde. Necesitamos hablar. No era una invitación. No era una disculpa. Era una citación. Necesitamos hablar. No quería decir hablar. Quería decir sermonear. Quería decir ponerte de nuevo en tu lugar. Mi primer instinto fue decir que no. Simplemente responder estoy ocupada o no, gracias o simplemente ignorarlo. Pero sabía que no podía. Si no iba, esto nunca terminaría. Seguirían enviando mensajes. Seguirían llamando. Incluso podrían aparecer en mi apartamento. Tenía que ir. Tenía que enfrentarlos. Tenía que terminar esto en el lugar donde todo comenzó. Pasé todo el sábado preparándome. No fui a mi peluquero. No compré un nuevo atuendo de poder. Fui a mi escritorio. Abrí la carpeta llamada Familia. Imprimí cosas. Imprimí el extracto bancario con la transferencia recurrente de $200 de apoyo familiar. Imprimí el historial de Venmo para Brooke.
Imprimí las copias de los cheques que había escrito para el negocio de consultoría de mi padre. Imprimí los recibos de los tratamientos holísticos de mi madre. Lo puse todo en una simple carpeta de Manila. No la etiqueté. Simplemente la puse en mi bolso. Pasé el resto del día simplemente respirando. Le dije a mi amiga Sara que estaba haciendo una limpieza a fondo. Lo estaba. El domingo, no temí el viaje. Esta vez no era la víctima. No era la buena hija. No era el cajero automático. Solo era Isabella, una mujer de 32 años que iba a una reunión. Conduje la hora hasta Tecoume. No escuché un podcast. Solo escuché el sonido de la carretera. Aparqué frente a la casa. La pintura seguía desconchándose. Usé mi llave. Entré. El olor era el mismo. Café viejo y juicio. Estaban todos allí, dispuestos. Era un escenario. Mi padre estaba sentado en su gran sillón, la silla del juez. Mi madre estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas en su regazo. No me miraba. Solo miraba sus propias rodillas. Brooke estaba en el otro extremo del sofá. Estaba mirando su teléfono. Fingía mirar su teléfono. Era una actuación. Estoy tan aburrida. Esto no me afecta. Pero su pierna rebotaba. Me quedé de pie en medio de la habitación. No me senté. Hola, dije. Mi padre señaló la silla vacía frente a él. Siéntate, Isabella. Estoy bien de pie, dije. Mi voz era tranquila. Ni siquiera tembló. Mi padre respiró hondo. Intentaba ser paciente. El patriarca razonable. Hemos tenido una semana difícil, dijo. ¿La hemos tenido? Pregunté. Mi semana estuvo bien. Tranquila, de hecho. Mi madre se estremeció. Brooke dejó de mirar su teléfono. Tu madre, dijo mi padre, su voz bajando de tono. Tiene una afección cardíaca. El estrés al que la has sometido es inaceptable. Mi madre levantó la vista. No podemos vivir así, Isabella. Somos una familia. Sé que lo somos, dije. Entonces, ¿por qué? Exigió mi padre. ¿Por qué dejar de ayudar ahora? Después de todos estos años. ¿Sabes por qué? Dije. Por una broma estúpida, se burló. Vas a destruir a tu familia por una broma. No fue una broma, dije. Fue la verdad. Fue la única cosa cierta que alguien ha dicho en esta casa en años. El rostro de mi padre se oscureció. Esta tontería. Se acaba hoy. Vas a disculparte con tu madre. Vas a disculparte con tu hermana y vas a reactivar esa transferencia bancaria. Lo miré, a este hombre que pensaba que podía simplemente ordenarme. No, dije. No, repitió como si nunca hubiera oído la palabra. No, dije de nuevo. No es ayuda si se espera. No es apoyo si se exige. Eso se llama obligación. La habitación estaba perfectamente quieta. Podía oír el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea. Brooke soltó una risa corta y fea, una mueca. Vaya, dijo, levantando finalmente la vista de su teléfono. Alguien encontró su carácter. Me volví hacia ella. Había estado esperando esto. Te burlas de mí, Brooke, dije, mi voz aún tranquila. Pero has vivido de mí durante 7 años. Eres una mujer de 28 años y me has tenido pagando tu alquiler como si fuera tu segundo padre. Tú, chilló ella, su cara poniéndose roja. Basta, rugió mi padre. Golpeó el brazo de su silla con el puño. No fue un golpe en la mesa, pero estuvo cerca. Cuida tu tono, siseó. Estás en mi casa y somos tus padres. ¿Se levantó? Intentaba parecer grande, intimidante. No me moví. No me inmuté. Simplemente lo miré a los ojos. El respeto se gana, papá, dije. No se exige. El silencio después de mis palabras fue absoluto. La cara de mi padre estaba roja.
Su boca estaba abierta, pero no salían palabras. Era un hombre que había estado al mando toda su vida, o al menos había fingido estarlo. Acababa de recibir un no de la única persona que nunca pensó que lo diría. Mi madre se balanceaba ligeramente en el sofá. Isabella, por favor, susurró. Pero fue Brooke quien rompió el hechizo. Estaba enfadada. Estaba acorralada. Se levantó, con el teléfono en la mano como un arma. ¿Crees que eres mucho mejor que nosotros, verdad? Con tu gran trabajo en Seattle y tu apartamento tranquilo, se burló. No serías nada sin nosotros. Somos tu familia. Somos los únicos que te querrán siempre. Casi sonreí. Era tan patético, tan predecible. No, Brooke, dije. La miré directamente a los ojos. No sería nada sin ustedes. Hice una pausa. Sería más rica. Metí la mano en mi bolso, el bolso que había dejado a mis pies. Saqué la carpeta de Manila. Caminé hacia la mesa de café. La misma en la que mi madre siempre me decía que usara un posavasos. Dejé caer la carpeta sobre ella. El golpe del papel fue más fuerte que el grito de mi padre. ¿Qué es esto?, exigió mi padre. Tu tarea. Es mi investigación, dije. Brooke, curiosa, la alcanzó. Adelante, dije. Ábrela. Abrió el cierre. Sacó el primer papel. Era el historial de Venmo. Su cara pasó de roja a blanca. ¿Qué es esto?, susurró. Eso, dije, es cada dólar que te he enviado. Tu alquiler, tu coche, tu ropa, tus cafés con leche. Está todo ahí. Miré a mi padre. La siguiente página es tu negocio de consultoría, los $8,000 que necesitabas para empezar. Miré a mi madre. Y lo tuyo también está ahí, mamá. Los tratamientos holísticos que el seguro no cubría, los copagos de las recetas. Les dejé mirar. Les dejé ver las páginas, los números. Lo sumé todo, dije, mi voz clara y fría como la lluvia de afuera. Dejé de contar las cosas pequeñas, la compra, la gasolina, los $20, solo hasta el viernes. Solo conté las cosas grandes. Me erguí. $84,000. Mi madre jadeó. Se llevó la mano al corazón. Esta vez creo que fue real. Brooke solo miraba, sin palabras. El rostro de mi padre era ilegible. Miraba los papeles. Miraba la prueba. Les di $84,000, dije. Y a cambio, se rieron en mi cara porque no tengo marido. Respiré hondo. Esta era la parte difícil. Pero, ¿saben qué?, dije. No me importaba. De verdad que no. Yo era la estable. Era la buena hija. Mantenía las luces encendidas. Hacía mi trabajo. Hice una pausa. Hasta que la descripción del trabajo cambió. Volví a meter la mano en mi bolso. Saqué un papel más. Estaba doblado. No lo puse en la mesa. Me acerqué y se lo extendí a mi padre. No lo cogió. ¿Qué es?, dijo, con voz ronca. Es de mi banco, dije. Lo recibí hace 3 días. Después de que mi carpeta de consecuencias me hiciera pensar, decidí revisar mi informe de crédito. Solo para ser estable. ¿Mentía? El banco me había llamado por un pago atrasado. Es un aviso, dije. Sobre un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda. Mi madre dejó de mecerse. Un préstamo, dije, que aparentemente confirmé hace 6 meses. Miré a mi padre a los ojos. Sacaste un préstamo sobre el valor líquido de esta casa y falsificaste mi firma. El color desapareció por completo de su rostro. Parecía gris. ¿Eso? Eso es ridículo, farfulló. Intentó reír. Es un error del banco. Un malentendido. Lo es, dije. Porque el banco no está de acuerdo. Parecen pensar que es fraude. Desdoblé el papel. Le mostré la firma, su torpe e inestable intento de mi nombre.
No sé quién te crees que eres, empezó, su voz subiendo, intentando recuperar su poder. Sé exactamente quién soy, dije. Soy la persona a la que le robaste. Isabella, lloró mi madre, sus lágrimas finalmente saliendo. Lágrimas reales y calientes. Nosotros. Solo lo hicimos para proteger la casa. La fontanería. Iba a reventar. No queríamos molestarte. Estabas tan ocupada. La miré. Las lágrimas ensayadas, las excusas ensayadas. No es que no me molestaras, mamá, dije. Me robaste. No pensaste. Miré de nuevo a mi padre. Contabas con que yo lo arreglara. Contabas con que yo fuera la buena hija y simplemente pagara la factura. Nunca, jamás, pensaste que me enteraría. Volví a doblar el papel. Este es el trato, dije. Tienen 30 días. No para devolverme el dinero. No quiero su dinero. No tienen dinero. Tienen 30 días para quitar mi nombre de ese préstamo. Refinancien, vendan la casa. No me importa. Limpiarán mi nombre. Dejé que eso se asentara. Y si no lo haces, dijo mi padre, su voz una amenaza velada. Si no lo hacen, dije, mi abogada presenta una denuncia por fraude, y mi abogada estará encantada de mostrarle a la policía esta carpeta y todas las capturas de pantalla de esta semana. Silencio. Silencio completo, total, hermoso. Los tenía. Mi madre sollozaba abiertamente. Nosotros. No podemos. Nos quedaremos sin hogar. Eso, dije, no es mi problema. Me di la vuelta. Caminé hacia la puerta principal. Mi mano estaba en el pomo. Contabas con que yo arreglara esto, dije, de espaldas a ellos. No esta vez. Salí. Cerré la puerta y no miré atrás. Las 2 semanas que siguieron fueron la verdadera prueba. Después de que me fui, esperaba más mensajes, más ira, más súplicas. No recibí nada. Fue un silencio total y ensordecedor. Les había dado un ultimátum. Había acusado a mi padre de un delito grave, y ahora, nada. Empecé a dudar de mí misma. ¿Lo imaginé? ¿Fui demasiado lejos? ¿Simplemente me están ignorando? Había contratado a una abogada, solo una consulta al principio. Le había pagado un anticipo. Le di una copia del préstamo y el aviso del banco. Es una falsificación clarísima, había dicho, con voz profesional. No lucharán contra esto. No pueden. Pero mi familia no era racional. Vivían de orgullo y excusas. Tenía miedo. Tenía miedo de que mi padre fuera lo suficientemente estúpido como para ver mi farol. De que realmente tuviera que presentar la denuncia policial, de que tuviera que enviar a mi propio padre a la cárcel. ¿Tenía la fuerza para hacer eso? Pasé esas 2 semanas sin dormir. Me sentaba en mi ventana viendo las luces de la ciudad sobre el agua. Bebí mucho té. Pensé en mi infancia. Intenté encontrar los buenos recuerdos. Una vez que mi padre me enseñó a montar en bicicleta. Una vez que mi madre me hizo sopa cuando estaba enferma. Pero todos los recuerdos estaban manchados. Eran solo crianza normal. ¿Valía eso $84.000 y una firma falsificada? La llamada llegó un martes por la mañana. Estaba en mi escritorio. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Mi abogada. Isabella, dijo. Hola, dije. Tenía la boca seca. Está hecho. ¿Qué? Está hecho, dijo. El departamento de fraudes del banco lo contactó. No luchó. Admitió la falsificación para limpiarte. Tuvo que hacerlo. Al banco. No le gusta que le mientan. Tu nombre está limpio. El préstamo ya no es tu problema. Sostuve el teléfono. No podía hablar. Isabella, ¿estás ahí? Sí, susurré. ¿Qué? ¿Qué les pasa a ellos? El banco está forzando la venta de la casa para cubrir el préstamo original y el nuevo.
Tienen que pagar lo que deben. Pero eso no es tu problema. Eres libre. Tu crédito está limpio. Eres libre. Colgué el teléfono. Me levanté de mi escritorio. Fui a la gran ventana de mi oficina. Daba a la ciudad. Se había acabado. Simplemente se había acabado. 7 años. El peso sobre mis hombros, el nudo en mi estómago, el temor del primero de mes. Se había ido. No lloré. No grité. Simplemente me quedé allí. Me sentía vacía, pero era un vacío bueno. Era una pizarra en blanco. Era una habitación que finalmente podía llenar con mis propias cosas. Esa noche, fui a casa. No abrí mi portátil para revisar mi cuenta bancaria. Me serví una copa de vino, uno bueno. Uno que había estado guardando. Me paré en la ventana de mi propio apartamento. Vi los ferries deslizarse por el agua, sus luces como pequeñas estrellas. Por los finales, dije a la habitación vacía. Por los comienzos. Por la paz. Tomé mi primera respiración completa y real en 7 años. Al día siguiente, entré en Internet. Miré mi cuenta de ahorros, la que era solo mía. Reservé un vuelo. Costa Rica, no reembolsable, por 2 semanas. Un mes después, estaba de vuelta. Estaba bronceada. Estaba descansada. Había aprendido a surfear, malamente. Iba en coche a casa de mi amiga Sara para cenar. Su nuevo lugar estaba en un suburbio al norte de Tecoume. Me equivoqué de salida. Me encontré en una calle que conocía. Me encontré conduciendo por la calle. Me detuve. No pude evitarlo. Allí estaba, la casa de mi infancia. Y allí estaba, un gran y feo cartel de "Se vende" clavado en el césped delantero, con "Propiedad del banco" escrito en una pancarta roja en la parte superior. Me senté allí, en mi coche, simplemente mirando. Esperaba sentir triunfo. Esperaba sentir ira. Esperaba sentir algo. No sentí nada. No era mi hogar. Era solo una casa. Era un montón de madera y deuda. No sentí triunfo. Solo sentí claridad. Finalmente lo entendí. Cuando construyes tu comodidad sobre el sacrificio de otra persona, no dura. No es una base. Es un castillo de naipes. Siempre se derrumba. Puse mi coche en marcha y me fui. Pasaron 3 meses. Mi viaje a Costa Rica fue un comienzo. Empecé a tener citas. Puse dinero en mi 401k. Cosas de adultos de verdad. Estaba construyendo mi vida. No había sabido ni una palabra de mi familia. Ni un mensaje, ni un correo electrónico. No sabía dónde vivían. No sabía qué estaban haciendo. Una parte de mí se sentía aliviada. Otra parte se sentía como una huérfana. Entonces recibí un mensaje. Era de un número que no reconocí. Mensaje: Isabella. Soy mamá. Estoy usando un teléfono nuevo. Estamos en un apartamento pequeño ahora. Estoy cocinando. Tendremos una última cena antes de que Brooke se mude. Por favor. Solo una cena. Mi corazón dio un estúpido saltito. Mamá. Por favor. Mi primer pensamiento fue, no. Absolutamente no. ¿Por qué iría? ¿Qué quedaba por decir? Pensé en ignorarlo. Pensé en bloquear el número. Pero el mensaje decía por favor. No decía nos lo debes. No decía tienes que. Y decía antes de que Brooke se mude. Tenía curiosidad. ¿Fui? No por culpa. Fui porque lo necesitaba. Necesitaba un cierre. Necesitaba verlos una última vez en su nueva vida para saber que mi nueva vida era real. La dirección estaba en una zona deteriorada de Tecoume, un complejo de apartamentos con un letrero de disponible parpadeante. Encontré el apartamento. Llamé. Mi madre abrió la puerta. Parecía mayor, más delgada. Su pelo tenía canas en las raíces. No llevaba sus joyas habituales, pero sonrió.
Una sonrisa real, pequeña y cansada. «Viniste», dijo. «Hola, mamá», dije. El apartamento era diminuto. 2 habitaciones. Los muebles eran viejos, desparejados. Olía a espaguetis. Mi padre estaba en una pequeña mesa de cartas leyendo el periódico. Levantó la vista. No parecía el juez. Solo parecía un hombre viejo. Me saludó con la cabeza. «¿Isabella?» «Papá». Le devolví el saludo. Brooke estaba en un sofá manchado, empacando una caja de cartón. Llevaba un uniforme, un polo azul con el logo de Best Buy. Levantó la vista. Su pelo estaba en una simple cola de caballo. Sin maquillaje. «Hola, Izzy», dijo, con voz tranquila. «Hola, Brooke», dije. «¿Te mudas?» «Sí», dijo, cerrando la caja con cinta adhesiva. «¿A Portland?» «Una amiga tiene una habitación libre. Me transfieren a la tienda de allí». «Ah», dije. Mi madre se apresuró. «La cena está lista. No tenemos una mesa de verdad. Podemos comer aquí». Sirvió espaguetis en platos de papel. Nos sentamos, los 3 en el sofá, yo en una silla desvencijada. Estaba en silencio. Nadie gritaba. Nadie fingía. Nadie hacía bromas. Solo comimos. Fue incómodo. Fue triste. Pero fue honesto. Finalmente, dejé mi plato. Tenía que decir lo que había venido a decir. «Me alegro de que estés trabajando, Brooke», dije. Ella levantó la vista, sorprendida. «Es un asco, pero es dinero». «Me alegro de que estés bien, mamá», dije. Ella asintió, con los ojos húmedos. Estamos saliendo adelante. «No estoy aquí para pelear», dije, mirándolos a todos. «Y no estoy aquí para reconciliarme. Solo estoy aquí para decir, esta es la nueva forma». Todos me miraron. «No los estoy eliminando de mi vida», dije. «No quiero hacer eso. Siguen siendo mi familia». El rostro de mi madre se iluminó. «Pero», dije, levantando la mano, «el banco está cerrado. Nunca volveré a ser su red de seguridad. No seré su estable. Solo soy yo». Miré a mi padre. «Si te caes, ¿te levantas por tu cuenta?» Miré a mi madre. «Si hay una emergencia, tienes que encontrar otra manera». Miré a Brooke. «Eres una adulta. Tienes que serlo ahora». Esperé. Esperé la ira, los gritos, las lágrimas. Nada. Mi padre simplemente asintió lentamente. Estaba humillado. «Lo sabemos, Isabella. Lo sabemos». Mi madre lloraba, pero solo asintió. Brooke miró su camisa azul. «Lo sé, Izzy», susurró. Y por primera vez, el silencio no se sintió como una guerra. No se sintió como una victoria. Se sintió como comprensión. Me levanté. «Tengo que irme». Mi madre me acompañó a la puerta. No me abrazó. «Te ves bien, Isabella», dijo. «Te ves feliz». «Lo estoy», dije. Conduciendo a casa esa noche, no me sentí triste. No me sentí enfadada. Bajé la ventanilla. El aire frío me golpeó la cara. Era limpio y nuevo. Pensé en todos los años que había perdido, todo el dinero, todo el tiempo que había pasado tratando de ganar su amor, tratando de comprarlo. Me di cuenta de que dejarlos ir era la única manera de encontrar algo de paz. Finalmente entendí que el amor no es sacrificio. No del tipo que ellos querían. Es respeto. Y el respeto tenía que empezar conmigo. Tenía que empezar diciendo no.